Tras el partido entre Portugal y Croacia, Modric, de 40 años, y Ronaldo, de 41, se fundieron en un fuerte abrazo, un momento que sin duda hizo llorar a incontables espectadores. Repasando todo el encuentro, la actuación de Modric plasmó a la perfección el arte de un centrocampista de una generación irrepetible, enfrentándose cara a cara contra la dupla de mediocampistas campeones de la Champions League, Kimmich y Vitina Neves. No salió en desventaja en absoluto, solo lamentablemente, el que hubiera sido el gol del empate de Croacia en los últimos minutos fue anulado por fuera de juego. El maestro se despidió de Norteamérica con cierta sensación de arrepentimiento. Fue en su día el núcleo del centrocampo del Real Madrid durante su triplete consecutivo de Champions League, un pilar fundamental detrás de los repetidos éxitos de Croacia en el escenario mundial, y el primer hombre en arrebatarle el Balón de Oro a Messi y Ronaldo en la plenitud de su poderío. Su técnica sobresaliente, su carrera incansable y ese característico pase de exterior eran la prueba más clara de cómo, una y otra vez sobre el campo, Modric dirigía la rapsodia croata. Entonces, desde un niño pastor desplazado por la guerra en su infancia hasta convertirse en ganador del Balón de Oro, ¿qué historia agridulce se esconde detrás de la inspiradora trayectoria futbolística de Modric? Modric nació en 1985 en Zadar, Yugoslavia, en una familia humilde. Para ayudar a la economía familiar, de niño tenía que pastorear ovejas en las montañas, y a menudo merodeaban lobos cerca del rebaño, poniéndolo frecuentemente en peligro. Pero una crisis aún mayor esperaba al joven Modric no muy lejos de allí. En aquella época, Yugoslavia atravesaba un periodo de agitación interna. A los 6 años, Modric experimentó por primera vez el peso de la guerra y la muerte. Su querido abuelo fue brutalmente asesinado por hombres armados, obligando a sus padres a llevárselo y comenzar una vida de desplazamiento. Para Modric, en ese momento, la mejor manera de olvidar la guerra era jugar al fútbol en el aparcamiento del motel donde se hospedaban. Allí conoció a un entrenador de un club de fútbol local llamado Becker, que también se refugiaba en el mismo lugar. Bajo su guía, Modric comenzó a entrenar en un club local de Zadar. A los 16 años, Modric se unió al Dinamo Zagreb, y una vez más, el buen ojo de Becker resultó decisivo en el proceso. Modric fue después cedido a préstamo para foguearse, y durante este periodo su capacidad de disputa física y su pase mejoraron notablemente. Estando en Bosnia, fue elegido el mejor jugador de la liga. Sus constantes actuaciones destacadas llevaron al club a hacerlo volver y firmarle un contrato de 10 años. Modric pronto se hizo con un puesto de titular, y entre 2006 y 2008 ayudó al equipo a conquistar 3 títulos de liga consecutivos, siendo el mismo nombrado 2 veces futbolista del año de Croacia. Su destacado nivel también le valió una convocatoria a la selección nacional. En la fase de grupos del Mundial de 2006 ante Japón, Modric entró como suplente para hacer su debut mundialista. Sin embargo, Croacia terminó la fase de grupos con 2 empates y una derrota, sin lograr avanzar, poniendo fin a la primera experiencia mundialista de Modric casi tan pronto como había comenzado. Era evidente que Croacia atravesaba un bache tras la generación dorada del 98. Aún así, la irrupción de Modric dio a toda la nación esperanza de cara al futuro. Un año después, en la fase de clasificación de la Eurocopa, Croacia venció a la selección inglesa tanto en casa como fuera, superando a los 3 leones para clasificarse al torneo. En la Eurocopa de 2008, bajo el joven entrenador Bilic, Croacia jugó un fútbol duro y físico, con Modric como núcleo del equipo sobre el campo. Avanzaron con solidez a lo largo del torneo hasta alcanzar los cuartos de final, donde se enfrentaron a otra selección revelación, Turquía. Ambos equipos batallaron hasta el final de la prórroga, y Modric se anticipó al portero para asistir de cabeza a Klasnic, un gol que parecía sentenciar al rival. Sin embargo, los turcos protagonizaron una remontada de último momento, empatando en los segundos finales y llevando el partido a la tanda de penaltis. En la tanda, Modric falló su penalti, y Croacia terminó siendo el telón de fondo de la milagrosa remontada turca. Así concluyó la primera Eurocopa de Modric. Tras la Eurocopa, pese al interés de numerosos clubes grandes, Modric eligió fichar por el Tottenham. En White Hart Lane, Modric se convirtió en el mejor conductor de juego de la liga. En el entorno físico y de duelos constantes de la Premier League, su refinado control de balón compensó muy bien sus carencias físicas. Su excelente visión de juego y su lectura del partido le permitían entregar constantemente pases precisos a sus compañeros. Al mismo tiempo, su extraordinaria capacidad de carrera le permitía cubrir cualquier zona del centro del campo, un rasgo que resultaría clave en su posterior evolución táctica. En sus 4 años en el Tottenham, Modric ayudó al club a pasar de mitad de tabla a clasificarse para la Champions League e integrarse entre los Big Six de la liga. Sin embargo, el Tottenham todavía estaba lejos de ganar títulos, y tras la Eurocopa de 2012, Modric comenzó a plantearse un cambio de aires, aunque el Tottenham intentó retenerlo en repetidas ocasiones. En cuanto el Real Madrid le extendió una oferta en el mercado de fichajes, su decisión ya estaba tomada. En el verano de 2012, se hizo oficial su traspaso al Real Madrid. Al llegar al Bernabéu, Modric no se adaptó de inmediato al sistema de los galácticos, y dentro del vestuario surgieron divisiones considerables debido a la irregularidad de resultados, con tensiones crecientes entre el entrenador Mourinho y varios pesos pesados del plantel. Los medios llegaron a calificar a Modric como uno de los peores fichajes de aquel mercado veraniego. Pero, como dice el dicho, o estallas tras el silencio, o pereces en él. La respuesta del maestro estaba a punto de comenzar. El 6 de marzo de 2013,
Modric vivió lo que podría considerarse el punto de inflexión de su etapa en el Real Madrid. El conjunto merengue visitaba Old Trafford para enfrentarse al Manchester United. Modric comenzó el partido en el banquillo, y el Real Madrid se vio claramente presionado por los Diablos Rojos sobre el campo. Un autogol de Ramos los puso momentáneamente en una situación complicada. Sin embargo, la expulsión de Nani en el minuto 56 se convirtió en el punto de inflexión del partido. Mourinho hizo entrar de inmediato a Modric en lugar de Arbeloa para reforzar el control del mediocampo. Apenas 7 minutos después de su ingreso, Modric recibió un pase de un compañero, condujo el balón lateralmente hasta el borde del área, y disparó directo a la escuadra. Imposible de alcanzar para De Gea. El gol del empate reanimó al Real Madrid, y poco después Ronaldo marcó ante su antiguo club, completando la remontada. Tras este partido, las dudas sobre Modric se fueron disipando, y estaba a punto de entrar en la etapa más brillante de su carrera. La temporada 2013 a 2014 fue inolvidable para Modric, con Ancelotti reemplazando a Mourinho, y con Alonso envejeciendo y la salida de Özil en un traspaso. Modric se convirtió en el núcleo del mediocampo del Real Madrid en la nueva temporada, asentándose en una posición más retrasada, en comparación con su anterior rol de mediapunta. Esta reubicación resaltó su talento para la carrera y la organización del juego. Tras años compitiendo en las ligas más exigentes, su capacidad de duelo físico también había mejorado notablemente, permitiéndole convertirse en el eje del sistema ofensivo y defensivo del conjunto merengue. En la Champions League de aquella temporada, el Real Madrid avanzó con fuerza, rompiendo su maldición en semifinales para llegar a la final. El Estadio da Luz en Lisboa fue sede de la primera final entre dos equipos de la misma ciudad en la historia de la Champions League. El gol de Ramos en el minuto 92 con 48 segundos ayudó al Real Madrid a escapar de una eliminación casi segura, y fue Modric quien ganó el córner y dio la asistencia de aquel gol del empate. Finalmente, el Real Madrid venció 4-1 en la prórroga al Atlético, conquistando la 10ª Copa de Europa del club, el primer título de Champions League de Modric. Tenía 29 años aquel año, tras haber pasado de fichaje fallido, cuestionado a núcleo del mediocampo de los Galácticos en apenas un año. Después, tanto bajo Benítez como bajo Zidane, las actuaciones del maestro se mantuvieron siempre a un altísimo nivel. Con la llegada de Kroos y Casemiro, se completó oficialmente el legendario trío de mediocampo del Real Madrid, combinando a la perfección con la delantera formada por Bale, Benzema y Ronaldo. Durante aquel periodo, el Real Madrid resultó imparable en la Champions League, rompiendo la maldición de que ningún equipo había revalidado el título desde el cambio de formato del torneo, logrando 3 Champions League consecutivas entre 2016 y 2018. Y el capítulo definitivo de la experiencia de Modric, el 2018, apenas comenzaba. Tras muchos años, Croacia por fin volvía a contar con otra generación dorada, y el Mundial de Rusia era su mejor oportunidad para demostrarlo ante el mundo. En la fase de grupos, ganaron sus 3 partidos para terminar primeros, destacando especialmente su segundo encuentro, una victoria por 3-0 sobre Argentina, en el que Modric anotó un impresionante gol de larga distancia en el minuto 80 para el segundo tanto, como si estuviera anunciando al mundo que aquella selección croata sin miedo había regresado, y que esta vez confiaban en poder hacerlo incluso mejor que sus predecesores de 20 años atrás. Al llegar a la fase eliminatoria, el camino de Croacia fue de infarto en cada instancia. En los octavos de final ante Dinamarca, ambos equipos empataron 1-1 en el tiempo reglamentario. Croacia tuvo la oportunidad de sentenciar el partido en la prórroga, pero el disparo de penalti de Modric no logró superar los dedos del portero, llevando el encuentro a una durísima tanda de penaltis. Modric, lanzando el tercer penalti, se redimió al convertir el suyo, y Croacia avanzó a cuartos de final, aunque no sin sobresaltos. En los cuartos de final, el tiempo reglamentario terminó nuevamente igualado, esta vez ante la anfitriona Rusia, llevando el partido a la prórroga. El córner preciso de Modric encontró a Vida, quien de cabeza puso a Croacia por delante. Sin embargo, en los minutos finales, los locales empataron tercamente de nuevo mediante un balón parado, y tras 120 minutos, el marcador seguía empatado, obligando a Croacia a definir otra vez desde los 12 pasos. En la tanda, Modric, lanzando el tercer penalti, anotó de un solo intento. El portero Subay detuvo el segundo penalti del rival, y Rakitic, convirtiendo su segundo penalti decisivo consecutivo en una tanda, selló el ajustado pase de Croacia. Durante el partido, la imagen de un Modric de 33 años sprintando hasta la línea de fondo para hacer un despeje bajo palos dejó asombrados a innumerables aficionados. En semifinales, Croacia se enfrentó a Inglaterra, y el gol tempranero de tiro libre de Trippier puso a Croacia en desventaja. Tras ajustes en el descanso, Croacia empató, entrando así en su tercer partido con prórroga en 10 días. A pesar del cansancio físico, esto no frenó su avance. En el minuto 109, Mandzukic recibió un pase de Peri y definió con un disparo de ángulo cerrado para meter a Croacia en la final. Aunque finalmente perdieron la final ante Francia, el equipo croata ya se había ganado el respeto de todo el mundo. Modric, con una actuación impecable, se llevó el Balón de Oro del Mundial. A lo largo de todo el torneo, la distancia total recorrida por Modric alcanzó la asombrosa cifra de 63 kilómetros, la mayor cifra entre todos los jugadores participantes. En la votación del Balón de Oro y del mejor jugador del mundo de la FIFA de 2018, Modric, gracias a su sobresaliente rendimiento tanto a nivel de club como de selección, resultó ganador.
rompiendo así el monopolio de una década que Messi y Ronaldo mantenían sobre el máximo galardón individual del fútbol. Este hombre procedente de los Balcanes alcanzaba en ese momento la cima de su vida. En los años siguientes, Modric ayudó al Real Madrid a conquistar 2 Champions League más, elevando su número personal de títulos de la competición a 6, igualando el récord histórico de más Champions League ganadas. Con el paso de los años, Modric fue pasando gradualmente de ser el núcleo absoluto del mediocampo del equipo a convertirse en un jugador clave de rotación, pero cada vez que el ataque del Real Madrid caía en el desorden, hacer entrar a Modric siempre era la mejor opción. Durante este periodo, condujo a Croacia hasta el 3er puesto en el Mundial de Qatar. Muchos decían que, con la generación dorada del 18 ya en declive, la fuerza de Croacia ya no era la misma de antes, pero el maestro demostró con sus actuaciones que cualquier selección croata que contara con él seguía siendo uno de los equipos más difíciles de vencer en un mundial. El verano pasado, a los 40 años, el maestro dejó el Bernabéu para unirse al AC Milan, continuando su brillante nivel en la Serie A. En comparación con muchos jugadores de otros clubes que se preparaban de manera relajada para el Mundial, la profesionalidad de Modric es sin duda mucho más digna de elogio. Incluso tras sufrir una fractura facial hacia el final de la temporada, Modric siguió jugando para el Milan con una máscara de protección. Bajo su apariencia aparentemente frágil se esconde una actitud profesional y un espíritu que nunca se rinde. Precisamente por eso, muchos aficionados de clubes rivales como el Barcelona o el Inter de Milán también admiran al maestro. Aunque la historia de Modric y su selección croata en Norteamérica ya ha llegado a su fin, no sabemos qué pasaba por su mente mientras abrazaba a su viejo compañero Ronaldo, pero sí sabemos que, tras esta despedida, el escenario del Mundial nunca volverá a ver a Modric en la cima. Mirando atrás, hacia el camino recorrido, aquel niño pastor que convivió con lobos nunca dejó que el desplazamiento provocado por la guerra apagara sus sueños, sino que, tras enfrentarse una y otra vez al destino, utilizó el fútbol para componer la más conmovedora rapsodia de la historia de Croacia. Entonces, ¿cómo valoran ustedes la carrera de Modric? En más de 20 años de trayectoria, ¿qué momento de la carrera de Modric les resulta más inolvidable? Los invitamos a compartir sus opiniones y debatir en los comentarios. Gracias por ver y suscribirse.